No sé si ya hemos visto esto, pero por lo lo vamos a repetir. Según el tipo de hongo que produce el ataque, se denomina pudrición parda. En caso de que el hongo degrade la celulosa y la lignina, se llama pudrición blanca, sí, perdón, la celulosa y la hemicelulosa. Pudrición blanca si degrada la lignina y la celulosa. Y hongos cromógenos o efecto de los hongos cromógenos cuando produce una cambio de coloración superficial que, como les estaba comentando, involucra una afectación de muy pocos milímetros, del orden de un milímetro, de modo que eso con un cepillado o lijado eventualmente se puede eliminar y desaparece la acción del hongo cuando la madera alcanza un contenido de humedad que sea menor al 20%. En esta imagen lo que podemos observar es la acción de un hongo que está produciendo una pudrición. Esto que vemos acá es un poste creosotado, un poste de madera de eucalipto, como los que se usan en los tendidos de líneas eléctricas, de líneas telefónicas, que hoy en día se usan mucho, están todavía siendo muy utilizados. Se puede ver que una buena parte de la sección transversal del poste está afectada por la presencia de un hongo que se está desarrollando en la zona central. En este caso es un poste de eucalipto también, de otro, digamos, de otro poste, en donde se ve claramente cuál es el residuo, el producto que queda después de la acción del hongo. Esto se denomina pudrición parda, y el residuo que queda no es madera, y claramente la aptitud estructural de esta zona de la pieza se ha colapsado totalmente. Esto que vemos aquí es la acción de un hongo de tipo saprófito también en un árbol en pie. Este es un árbol que hasta hace poco creo que sigue estando en la zona del Parque 9 de Junio, en la zona del lago San Miguel, cercano a la estatua de la loba. Les digo esto porque si tienen la oportunidad de verlo, la verdad que es muy interesante. Y esta es una foto con más detalle de ese mismo árbol. Fíjense lo que queda en el interior y cuál es la razón por la cual el árbol sigue vivo y por el cual el árbol no ha caído, este, no ha caído como consecuencia de solicitaciones mecánicas. El árbol sigue vivo porque el hongo está actuando en el duramen. En la parte central del tronco está el duramen, que, como hemos dicho, es fisiológicamente inactivo. Es decir, los fluidos que el árbol requiere para su vida no circulan por el duramen porque está totalmente sellado, sino se circulan por la albura. La albura se desarrolla en todo el perímetro del duramen y hacia afuera es como un anillo por donde circula la savia, en este caso la savia bruta, que llega a las hojas y desciende al tronco por la corteza interior libero-floema, es decir, ese movimiento que el tronco o el árbol requiere para mantenerse con vida no se ve afectado por la presencia del hongo, por la presencia y la acción de estos hongos saprófitos. Sí podría haber pasado que la resistencia mecánica, que fundamentalmente está atribuida al duramen, lleve al colapso, pero bueno, hasta ahora la albura,
que sin ser duramen tiene resistencia mecánica, está siendo suficiente para mantener el árbol en pie y evidentemente desde hace muchos años. Este es el tipo de efecto de un hongo que produce un cambio de coloración superficial. El hongo que produce este tipo de efecto se llama Ceratostomela y es muy, digamos, común, frecuente en aserraderos que han maderado maderas con contenido de humedad superior al 20%. Ese hongo, una vez que la madera en un proceso de estacionamiento alcanza una humedad inferior al 20%, muere, desaparece, queda un polvillo, se lo puede eliminar sin mayor problema, no afecta la estructura, la composición química del interior del tejido leñoso. En cuanto a los insectos xilófagos, Ingeniero, también, ¿sí? disculpe, entonces, o sea, cualquier afectación del hongo, que bueno, que no sea ese el que solamente se alimenta de la savia, ¿ya lo damos por perdido el material también? No. Los hongos saprófitos son los que producen la destrucción del material, los saprófitos. ¿Por qué? Porque son los que atacan el tejido leñoso en sí mismo, atacan los componentes del tejido leñoso, la celulosa, la hemicelulosa o la lignina. Mientras que los hongos parásitos, que hemos descrito hace un rato, producen un cambio de coloración en la superficie, se alimentan de las sustancias de reserva del tejido leñoso, no del tejido leñoso en sí mismo, sino de almidones, azúcares, etcétera, que están dentro del tejido leñoso. Por tanto, su acción no es destructiva para la estructura del tejido leñoso y producen solo un cambio de coloración superficial. Por tanto, esas piezas afectadas de ese modo no es necesario que se descarten. Si son más largas las preguntas, pido que lo hagamos al final, si no pierdo mucho el hilo del tema, ¿sí? Bien, bien, perdón. Aparte de lo que estás preguntando, realmente ya lo he dicho, si no, no son cosas eh, que se agreguen a lo que vengo diciendo, de modo que, bueno, por ahí no está claro lo que digo, lo que fuere, pero esto ya está dicho. Volviendo a los insectos, entonces, requieren insectos xilófagos, requieren condiciones ambientales como temperatura. Fundamentalmente hay un rango de temperatura en la cual los insectos viven en condiciones normales que coincide con los rangos de temperatura en los cuales vive el ser humano, de modo que el ser humano convive con estos insectos xilófagos y también requiere disponibilidad de alimentos. En el caso de los xilófagos, no hay una condición que la madera adquiera en forma natural o artificial, como es el contenido de humedad, que la preserve de la acción destructiva de los insectos xilófagos. Sin embargo, el ataque o el tipo de ataque de los insectos xilófagos suele ser menos catastrófico que el que produce el ataque de hongos. En el caso de los insectos se pueden distinguir dos grandes grupos, algunos de ellos que no viven en la madera, sino que ingresan al tejido leñoso en algún estadio de su ciclo vital. En general ingresan como huevos, esos huevos eclosionan y sale un gusanito que se llama larva. Esa larva durante un tiempo se alimenta del tejido leñoso, del tejido leñoso en sí mismo y en algunos casos también de sustancias alimenticias, va haciendo una especie de cueva, un taladro se llama, hasta que alcanza un determinado estadio en el cual se produce la metamorfosis, es decir, la larva se convierte por ese proceso de metamorfosis en insecto adulto, y siendo el insecto adulto emigra del árbol, se pone de novio, tiene un huevo en otro árbol y ahí termina el ciclo. Este tipo de insectos producen daño, pero no un daño tan significativo. El más significativo lo producen los insectos que viven en la madera. Estos viven todo su ciclo vital en la madera o una parte importante de su ciclo vital en la madera y producen como consecuencia de eso un daño significativo. Entre los insectos que no viven de forma permanente en la madera, es decir, el primer tipo, vamos a nombrar algunos, simplemente para
digamos, como orientación o como cultura general, el primer grupo que podemos nombrar se llaman coleópteros. Estos son los escarabajos. Para nosotros, cuando vemos un bicho de eso, decimos esto es un escarabajo. Tienen distintas formas, distintas variedades, etcétera. Lo que tienen en común es que de los huevos, como he dicho recién, sale un gusanito, se llama larva. Ese gusano come la madera, se alimenta de la madera, y ese proceso de alimentación genera un taladro. Después de un tiempo, este gusano se transforma mediante la proceso de transformación natural de estos insectos en el bicho adulto, que es lo que tenemos acá a la vista. Este vuela y va a buscar novia, como digo, y se instala en otro árbol para poner sus huevos. Otro tipo de insectos que hace algo parecido se llaman los eminópteros, que como ven son una especie de abejitas. Y otro que merece mención se llama anóvido o carcoma común. Este es un bichito pequeño, tiene del orden de los 2-3 milímetros de longitud, y es muy común de encontrar, sobre todo por el hecho de que prefiere alimentarse o convivir con madera seca, es decir, con madera que está en un contenido de humedad de equilibrio, sus muebles viejos, elementos estructurales ya con mucho tiempo de uso. Entre los insectos que no viven en la madera, los principales a considerar son isópteros. Isópteros significa hormiga. Dentro de las hormigas hay algunas hormigas que son bastante comunes en Tucumán, son unas hormigas similares a las hormigas podadoras, solo que con la cola más prominente, más grande, que viven en la madera, pero no son tan, digamos, perjudiciales. Las que sí son muy importantes en cuanto al perjuicio que causan son las termitas, cuya imagen estamos viendo acá, y que gracias a Dios todavía en Tucumán no hay, que yo conozca, presencia de termitas. Sí hay en la Argentina, en la zona de la Mesopotamia, particularmente provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, sí hay presencia de termitas y producen daños importantes no solamente en viviendas o en estructuras, sino también en postes de alambrado o telefonía, una vez que encuentran las condiciones para su desarrollo. El producto de ataque de insectos se ve en estas imágenes. Este es el producto de ataque de coleópteros, es decir, hacen barrenos o perforaciones aislados. Por supuesto, cuando se ensañan o cuando la pieza de madera recibe mucho ataque de estos insectos, va a aparecer una situación como esta. Es una madera prácticamente perforada en su totalidad. Pero lo más grave se da como consecuencia del desarrollo de ataques de termitas. Estas son termitas u hormigas que atacan a la madera en servicio. Ya esto que vemos acá es una viga, madera en servicio que está con un contenido de humedad de equilibrio higroscópico, es decir, tan seca, en los términos que nosotros vamos a usar justamente ese término, y que tiene la particularidad digamos, desarrollar su ataque, su ciclo de vida dentro del tejido leñoso y no en las superficies. Cuando el ataque se manifiesta en la superficie es porque el interior está totalmente colapsado, lo que genera, por supuesto, un gran riesgo frente a la presencia de este tipo de insectos. Y este es el ataque que produce el carcoma, el anóvido, carcoma común. Estos puntitos que se ven en este mueble, este es un mueble ya viejo, digamos, ha sido consecuencia de la presencia y del desarrollo vital de los anóvidos. Esto tiene un efecto más estético que estructural, por supuesto, pero bueno, ahora tenemos que conocer que existe también. Vamos a abordar ahora las causas de alteración denominadas abióticas o no biológicas, sino en primer lugar
como por ejemplo la acción de la intemperie o el intemperismo. Tenemos que conocer que la acción de los rayos solares producen algunos efectos como la oxidación del carbono o la degradación de la lignina. Eso produce una alteración, es decir, una modificación de la composición química del tejido leñoso en superficie, pequeño espesor del orden de 1 milímetro y medio, depende del tiempo de exposición. Desde ese límite hacia adentro el tejido leñoso no se altera, pero si el proceso no se detiene, hay otros factores que van a contribuir para que la destrucción alcance a la totalidad de la pieza, de modo que es conveniente que si la pieza de madera va a estar expuesta a un ambiente exterior, no solo considerando la exposición a los cambios de su contenido de humedad, que traería como consecuencia el ataque de hongos xilófagos, sino también como consecuencia de la exposición que tiene a la degradación de este tipo, esa pieza de madera reciba algún tipo de protección. Ese efecto se denomina envejecimiento y, como digo, tiene importancia si es que las piezas tienen pequeño espesor. Si las piezas son de gran espesor, la importancia se relativiza, pero lo mismo es conveniente o recomendable generar algún tipo de protección. Y finalmente vamos a hacer una referencia específica a la alteración producida por el fuego, por la acción del fuego, es decir, a la destrucción del tejido leñoso como consecuencia de la acción del fuego. Es muy conocido el hecho de que el tejido leñoso es un material combustible y en condiciones adecuadas para esa combustión, el tejido leñoso termina ese proceso totalmente destruido, totalmente carbonizado, convertido en un producto que ya no es más tejido leñoso, sino que es un residuo. El proceso que se desarrolla durante la acción del fuego se denomina pirólisis y tiene o pueden, digamos, visualizarse en distintos estadios, que es lo que vamos a hacer ahora para tratar de interpretar qué es lo que ocurre. La acción del fuego o la velocidad a la cual el tejido leñoso es destruido por la acción del fuego se ve potenciada de acuerdo a los componentes que el tejido leñoso tenga en sus espacios intersticiales. Hay algunas maderas que provienen de determinadas especies que tienen muchos contenidos o son muy ricas en resinas o grasas. Hay, por ejemplo, un tipo de conífera que se denomina pino resinoso, justamente porque tiene mucha resina. La resina es una sustancia altamente combustible que, combinada o sumada a la combustibilidad del tejido leñoso, trae como consecuencia, por supuesto, que la destrucción del fuego sea mucho mayor en un caso como ese. En el análisis del proceso de pirogenación o de destrucción del tejido leñoso por la acción del fuego, vamos a distinguir distintos momentos. Por pronto, hasta los 100 grados centígrados, la madera expuesta en un ambiente en el cual se registra una temperatura del orden de los 100 grados centígrados, no manifiesta reacciones químicas de importancia. Sin embargo, en esa condición se va a producir en la pieza de madera una pérdida del contenido de humedad que contenga a un ritmo relativamente fuerte. Si la madera hasta los 100 grados centígrados no arde. A partir de los 100 grados centígrados, en la medida que crece la temperatura en la cual está localizada la pieza de madera que estemos analizando, empiezan a manifestarse reacciones químicas en el interior del tejido leñoso y se observa una emisión de gases, es decir, sale humito, pero en una medida relativamente chica, débil,
en una composición de gases que va a ir cambiando, se va a ir modificando a la medida que aumente la temperatura del ambiente en el cual está implantada la madera. A partir de los 150 grados centígrados, ya el tejido leñoso experimenta o muestra una fuerte emisión de gases, es decir, humea básicamente, sale humo, se observa eso, pero la composición de esos gases o de ese humo todavía es tal que prevalecen los gases incombustibles como el anhídrido carbónico y los gases combustibles como por ejemplo el óxido carbónico, que está presente todavía no prevalece, por tanto la mezcla no llega a ser inflamable. Entre los 150 grados centígrados y a medida que crece la temperatura, se pasa por el estado intermedio de los 175 hasta llegar a los 200 grados centígrados, que es una temperatura a partir de la cual se modifica la composición de los gases. Estamos imaginando siempre una pieza de madera en un ambiente que se va calentando progresivamente. En este caso, cuando llega a los 200 grados centígrados, cambia la composición de los gases, o sea, del humo que sale de la madera, y aparecen los gases combustibles o los hidrocarburos combustibles, de modo que a partir de ese momento se manifiesta o se pone en evidencia una llama. La reacción se transforma en exotérmica y en la medida que crece la temperatura, el poder calorífico del tejido leñoso alcanza su máxima expresión del orden de los 4.000 kilocalorías hora por metro cúbico, que es una propiedad de la madera muy utilizada durante toda la existencia del hombre para brindar calor, para cocinar alimentos, etc. En la medida que la temperatura del ambiente en el cual está el tejido leñoso sigue creciendo, se llega a la máxima destrucción del tejido leñoso, es decir, la condición a partir de la cual el proceso de destrucción es máximo, alcanza su máxima velocidad, que es a partir de los 350 grados centígrados. Si nosotros tenemos en cuenta que en un incendio común las temperaturas que se desarrollan están entre los 700 a 800 grados centígrados a 1300, 1400, es indudable que una pieza de madera que esté localizada en un ambiente en ese orden de magnitud de temperatura va a arder profusamente, y si el incendio no es apagado, si la madera no es retirada de algún modo, va a terminar completamente destruida, obteniendo un residuo que será un carbón, ceniza o algo parecido, pero que claramente no es xilema. A pesar de que la madera resulta totalmente destruida por la acción del fuego, el tejido leñoso tiene un comportamiento muy particular que en tiempos recientes se está considerando como beneficioso a la hora de evaluar su comportamiento como elemento estructural. No hay un colapso prematuro, no hay un colapso en el corto plazo en una pieza de madera bajo fuego, como sí puede haber en una pieza de otro material que sea mucho más susceptible en cuanto a sus dilataciones, en cuanto a sus aptitudes mecánicas como consecuencia de estar en ese ambiente de fuego. Esto es así, por un lado, porque la baja conductividad térmica que tiene el tejido leñoso hace que la temperatura que está actuando sobre la periferia del tejido leñoso, imaginémonos una viga, toda la superficie de la viga va a estar sometida a la temperatura del incendio, supongamos los 1000 grados centígrados. Sin embargo, la magnitud de esa temperatura hacia el interior de la viga disminuye muy rápidamente porque la madera es un excelente aislante térmico. Como consecuencia de la disminución de la temperatura exterior hacia el interior de la pieza, se logra o se obtiene que el tejido leñoso en el interior de la pieza no se vea alterado como consecuencia de la temperatura, porque
como hemos visto, hasta los 100 grados centígrados el tejido leñoso no altera su composición, y si no altera su composición tampoco altera su resistencia mecánica, que es lo que queremos nosotros destacar en el momento de evaluar la aptitud estructural del tejido leñoso. Por otro lado, el tejido leñoso tiene, o la madera, tiene una muy baja dilatación térmica. Y esto es así porque la primera, digamos, la pequeña dilatación térmica que tiene el tejido leñoso en sí mismo se ve contrarrestado por las contracciones que se producen como consecuencia de la disminución de su contenido de humedad, y la suma y resta de estos dos efectos trae como consecuencia que las dimensiones de las vigas, de los elementos estructurales en el sentido longitudinal, puedan considerarse que se mantienen inalterados durante el proceso de destrucción. Esto quiere decir que no se generan tensiones adicionales ni de tracción ni de compresión como consecuencia de deformaciones según el eje longitudinal de las piezas de madera. Si nosotros, como vemos en esta imagen, consideramos la sección de una pieza de madera, en este caso una viga, que ha sido adecuadamente dimensionada, cumpliendo las normas, etcétera, y de pronto se desarrolla un incendio en el ambiente en el cual esa viga está emplazada. Después de un tiempo de acción del fuego, vamos a ver que la viga arde y encontramos una situación como la que se ve en el dibujo inferior, en donde se va a notar que la periferia de la viga, en todo su perímetro, se encuentra una zona de madera carbonizada, destruida por el fuego, se transforma en carbón. Esa madera carbonizada, además digamos, de haber perdido sus condiciones, ya no es, por supuesto, tejido leñoso y demás, pero sí constituye un impedimento, si no un impedimento, una restricción, un elemento que hace que sea más difícil que los gases combustibles que van a emanar de la periferia de la viga bajo fuego, digamos, esos gases se van a ver dificultados en su salida al exterior, lo que es un efecto favorable, porque va a disminuir dentro de 10 minutos se corta de nuevo esto, ya vamos a ver cómo seguimos, va a disminuir la velocidad de destrucción de la pieza en su conjunto. Por otro lado, como hemos visto, la baja conductividad térmica de la madera hace que, si bien la pieza está ardiendo en toda su periferia, no tiene en su interior ningún deterioro ni daño como consecuencia de estar emplazada en un ambiente de fuego. Es decir, la pieza en su interior, en una sección menor, como se está apreciando en ese dibujo, sección transversal menor, mantiene sus capacidades resistentes hasta el punto aquel en el cual las solicitaciones que la seguirán solicitando superen las tensiones de rotura del tejido leñoso sano, que permanece sano aún con la pieza en el medio del incendio. Esto no significa que si el incendio no se combate, o sea, no se apaga, o si las condiciones no cambian, no termine destruyéndose totalmente la pieza de que estamos hablando. Pero sí significa que durante un tiempo largo de desarrollo del incendio, un tiempo largo que puede ser 1, 2 horas y media, la estructura conserva su forma y conserva una parte significativa de su capacidad estructural. Esto lleva a estas conclusiones que hoy en día son muy valoradas, al considerar la madera como un elemento estructural, y existe ya en el Eurocódigo 5, por ejemplo, un reglamento, todavía nosotros no lo tenemos, pero existe en Europa,
un reglamento que en determinadas condiciones establece las pautas para el dimensionado de estructuras que van a estar emplazadas en ambientes de riesgo de incendio, condicionando ese dimensionamiento a un concepto que se maneja hoy en día, que es una reserva estructural. Es decir, se dimensiona la estructura de modo tal que, aunque esté bajo fuego durante 2 horas, 2 horas y media, no esté expuesta a un colapso repentino. Esto quiere decir que las personas que están ahí o los bienes, en algunos casos, pueden ser desalojados, de modo que cuando la estructura colapse, falle, porque el bombero no ha llegado, cosas por el estilo, el daño que produzca sea menor. Y si los bomberos llegan en tiempo oportuno, apagarán el fuego. No significa que esas mismas estructuras se van a poder volver a usar, pero sin embargo prestaron el servicio suficiente tiempo como para que el daño derivado del incendio sea de una magnitud menor. El hecho de que la conductividad térmica de la madera sea alta y la temperatura disminuya hacia el interior trae como consecuencia de que no va a haber combustión interna. Así como decimos, la parte interna de la madera no está bajo fuego, no va a estar en proceso de combustión, por tanto no va a estar sometido a un proceso de destrucción. Para que esto sea, digamos, válido, la madera tiene que estar sana, no tiene que tener grietas, no tiene que tener taladros para alojar elementos de unión, no tiene que tener puntos a través de los cuales, o los sectores o lugares a través de los cuales la temperatura exterior puede ingresar dentro de la sección transversal de la pieza. Por esa razón, uno de los recaudos o de las recomendaciones para ese tipo de estructuras que van a estar sometidas o que están destinadas a funciones en las cuales el riesgo de colapso estructural bajo fuego es muy alto, para ese tipo de estructuras se trata de minimizar el uso de elementos metálicos en los medios de unión, como vamos a ver un poco más adelante. La velocidad de carbonización promedio puede tomarse en el orden de 0,7 milímetros por minuto. Por supuesto, como hemos dicho, depende de qué especie se trate y depende de las características, obviamente, del tejido leñoso. Como la dilatación térmica, como he dicho, muy pequeña, como no se modifican las dimensiones ni en longitud ni en sección transversal, no se producen desequilibrios en la estructura, sobre todo en la estructura reticulada, de modo que ese comportamiento de la madera, que como sabemos, si no se combate, no se modifican las circunstancias, va a terminar destruida, hoy en día se valora mucho y se considera una virtud de la madera en lugar de un defecto frente a un uso estructural. Bueno, ya se nos ha ido prácticamente el tiempo, se va a cortar dentro de 4 minutos, hagamos un pequeño descanso. A las 19:20 retomemos y avanzamos un poco con el tema siguiente. Así que nos vemos seguir, si Dios quiere. Bueno, ingeniero.